El suelo temblaba, el aire ardía. Detrás, el ejército del faraón avanzaba con miles de caballos, el sonido de los tambores retumbaba como un trueno. Delante, solo el mar. Moisés se quedó inmóvil, no había salida, el agua rugía con fuerza, y el miedo del pueblo se volvió un grito. ¿Para esto nos trajiste aquí, para morir en el desierto? El desierto se llenó de desesperación. Madres abrazaban a sus hijos, los hombres miraban hacia el cielo, el mar parecía un muro imposible, el enemigo estaba a un suspiro de distancia. Moisés cerró los ojos. Durante años había escuchado la voz de Dios en medio del fuego, en la montaña, en el silencio, pero ahora, nada, solo el rugido del mar y los gritos del pueblo. Y fue entonces, en el momento más oscuro, cuando esa voz volvió a sonar: extiende tu mano sobre el mar. Moisés alzó el bastón, el viento cambió. Un soplo invisible comenzó a levantar las olas, separándolas como si una fuerza gigantesca cortara el agua en dos. El rugido del mar se convirtió en un grito de asombro. Frente a sus ojos se abrió un camino, una franja de arena mojada que se extendía hacia el otro lado. El pueblo quedó en silencio, nadie podía creerlo. El mar, el mismo que los había condenado, ahora se abría para salvarlos. Moisés dio el primer paso, y entonces todos comenzaron a caminar. Imagínalo, miles de personas cruzando en medio de paredes de agua que brillaban con fuego y luna. Los niños tocaban el agua con la punta de los dedos. Los ancianos lloraban sin entender cómo era posible. Cada paso sonaba como un latido, cada respiración era una oración. El mar se había abierto, pero la fe aún debía sostenerlos, porque mientras ellos avanzaban, detrás venía el faraón. El rugido de los carros volvió a escucharse. El miedo regresó. Algunos querían detenerse, otros querían correr. Moisés gritó: no miren atrás, avancen, y así lo hicieron. Con el corazón latiendo al borde del abismo, siguieron caminando entre paredes de agua que podían caer en cualquier momento. A veces la vida es exactamente así. Tienes un enemigo detrás y un mar delante. No hay salida visible, y justo cuando todo parece perdido, Dios abre algo que nadie esperaba. Pero aún así, hay que caminar. El milagro no termina cuando se abre el camino, empieza cuando te atreves a cruzarlo. Moisés sabía que si se detenían, morirían. La fe no era una opción, era el único camino. Y mientras el pueblo cruzaba, el mar seguía rugiendo, como si quisiera volver a cerrarse. El viento golpeaba con furia, las olas se alzaban como montañas, pero ni una sola gota tocó a los hijos de Israel. Y cuando el último pisó tierra firme, Moisés volvió a levantar la mano. El mar rugió una vez más, y todo terminó. Las aguas se cerraron, tragando el poder del faraón, el orgullo de Egipto, la esclavitud y el miedo. En un solo instante la historia cambió. El pueblo libre cayó de rodillas frente al mar que los había liberado. El sol amanecía sobre un nuevo comienzo. Porque a veces, los mares no están para detenerte, están para mostrarte hasta dónde puede llegar el poder de la fe. El amanecer los encontró mirando el mar en silencio. El agua, que horas antes había sido terror, ahora era paz. Moisés observó cómo las olas cubrían los restos del ejército enemigo, y entendió algo: el mar no solo los había liberado del faraón, también de su propio miedo. Cada paso entre esas paredes de agua había borrado una cadena invisible. El pueblo lloró, no por miedo, sino por gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, respiraron sin temor. No sabían a dónde iban, pero sabían que Dios estaba con ellos, y eso bastaba. Así termina una noche y comienza una historia nueva, la de un pueblo que aprendió que los mares no se cruzan con fuerza, sino con fe. Porque cuando la fe camina, el mar obedece, y en ese amanecer, mientras el sol se levantaba sobre las aguas, Moisés comprendió: la verdadera libertad no empieza al otro lado, empieza cuando decides dar el primer paso. El sol ya estaba alto, las aguas del mar habían vuelto a la calma, el pueblo exhausto caminaba en silencio por la arena que todavía guardaba el olor del milagro. Pero la emoción pronto se convirtió en cansancio. No había sombra, no había agua, no había comida. Habían vencido al faraón, pero ahora debían vencer al desierto. Moisés los miraba avanzar. Sabía que lo más difícil no era escapar, era sostener la fe cuando ya no hay espectáculo. El mar abierto había sido un grito del cielo, el desierto en cambio era silencio. Un silencio que hacía dudar, que hacía recordar Egipto, que hacía pensar que quizás la esclavitud era más cómoda que la libertad. Y eso también nos pasa a nosotros. Después del milagro, llega la rutina. Después del fuego, el frío. Después de la victoria, el desierto. Todos tenemos ese momento en que pensamos: ¿y ahora qué? Cuando los problemas no se resuelven en un día, cuando la vida no parece avanzar, cuando la voz de Dios parece haberse ido. Pero el silencio también enseña. Es en el silencio donde la fe madura. El pueblo murmuraba: ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el pan?
y Moisés volvió a orar. Una vez más levantó su mano, y una vez más, Dios respondió. Golpeó una roca, y de ella brotó agua. El pueblo bebió y volvió a creer por un tiempo, pero la fe de un día no sostiene toda una vida. Moisés comprendió que su viaje no era solo físico, sino interior. Estaban cruzando el desierto exterior, pero también el desierto del alma. Cada tormenta de arena era una prueba. Cada noche fría, un recordatorio de que la fe no se alimenta de milagros, sino de confianza. Así también caminamos nosotros. A veces creemos que el milagro más grande sería no tener problemas, pero el verdadero milagro es mantener la paz en medio de ellos. El desierto no era castigo, era entrenamiento. Dios no los había olvidado, los estaba preparando. Porque la tierra prometida no es para quien solo cree cuando el mar se abre, sino para quien sigue creyendo cuando todo se seca. Había días en que Moisés miraba el cielo y no entendía. Los vientos levantaban nubes de arena, el calor quemaba los pies, y el pueblo gritaba su nombre con ira. Y aún así, Moisés seguía. Porque cuando ya no puedes correr, la fe te enseña a resistir. Cada paso en el desierto era una lección: confiar sin ver, esperar sin entender, avanzar sin garantía. Y quizá esa sea también nuestra travesía. Cada problema, cada pérdida, cada decepción es una duna más en el camino hacia lo que Dios prometió. Cuando el pueblo clamó por hambre, el cielo respondió con maná, comida que caía cada mañana, suficiente para un solo día. No podían guardarla ni acumularla. Aprendieron que la provisión de Dios no siempre es abundancia, sino constancia. No todo lo que necesitas te llega de golpe, a veces llega día a día, como un soplo, como un pedazo de pan. Y entre ese polvo y esa fe cansada, el pueblo comenzó a comprender algo, que Dios no solo quería llevarlos a una tierra nueva, sino hacerlos un pueblo nuevo. No bastaba con sacarlos de Egipto, había que sacar a Egipto de sus corazones, porque la esclavitud no termina cuando se rompen las cadenas. Termina cuando dejas de mirar atrás. Esa noche Moisés levantó la vista hacia el cielo inmenso. Las estrellas titilaban como promesas, y el viento del desierto susurraba entre las tiendas del campamento. Entonces comprendió que el desierto no era un castigo, sino una escuela. Dios no solo los guiaba, los transformaba. Cada día sin agua, cada noche sin rumbo, tenía un sentido que solo la fe podía entender. El silencio de Dios no era ausencia, era presencia disfrazada. Aprendió que la fe no siempre ruge, a veces respira en voz baja. Moisés cerró los ojos y sonrió. Ya no buscaba señales, solo seguía la voz que lo había guiado desde Egipto. Porque el mar fue poder, el desierto fue propósito, y ambos, amor. El desierto quedó atrás. Después de 40 años de caminar bajo el sol, el pueblo se detuvo frente a una tierra nueva. Verla era como despertar de un sueño largo. Había ríos, montes, árboles, el aire olía a vida. Moisés se quedó mirando en silencio. Había guiado a un pueblo entero, pero sabía que su viaje terminaba ahí. La promesa era real, pero no todos llegarían a pisarla. A veces el propósito de alguien no es llegar, sino enseñar a otros a hacerlo. Moisés no entró en la tierra prometida, pero su fe abrió el camino. Lo que comenzó en el mar, terminaba en esperanza. Cada lágrima del desierto había tenido sentido. Cada día de hambre, cada noche de miedo, había construido el carácter de un pueblo libre. Y esa libertad no dependía del suelo que pisaban, sino del corazón que habían aprendido a confiar. Moisés miró el horizonte por última vez. No vio solo tierra, vio futuro, vio generaciones que aprenderían que la fe no se hereda, se conquista. Y mientras el viento movía su túnica, el mismo Dios que lo llamó entre las llamas le susurró: tu misión está cumplida. El pueblo siguió adelante. Josué tomó el liderazgo y cruzó el río Jordán, pero en cada paso resonaba el eco del bastón de Moisés golpeando el mar. Esa historia no murió con él. Vive en cada persona que alguna vez tuvo que seguir caminando cuando todo parecía perdido. Y es aquí donde la historia de Moisés se cruza con la tuya. Porque tú también has tenido mares que no querían abrirse. Has enfrentado desiertos donde todo parecía callado. Has sentido miedo, cansancio, incertidumbre. Pero sigues aquí, eso ya es fe. Cada persona tiene su propio Egipto del que debe salir. A veces es un pasado, una herida, una culpa o una tristeza. Dios no siempre abre el mar de inmediato, a veces te enseña a esperar, porque el milagro no ocurre solo afuera, ocurre dentro de ti. La fe de Moisés no consistía en entender el plan, sino en obedecerlo. La suya fue una fe que caminó entre aguas, que resistió el fuego del desierto, y que murió en paz sabiendo que había cumplido su propósito. Y tú también tienes uno. Quizá no lo veas aún, pero cada paso, incluso el que duele, te acerca más a él. Jesús, siglos después, cumpliría lo que Moisés solo pudo anticipar. Él también abrió un camino, pero no en el mar, sino entre la vida y la muerte.
Cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad cubría la tierra, la piedra de la tumba se movió, y la historia volvió a empezar. El mismo poder que separó las aguas levantó la vida, y desde entonces, cada alma que cree tiene su propio mar abierto, su propio amanecer. Así que cuando te sientas frente a tu propio mar, ese que parece no tener salida, recuerda esto: el mar no se abre antes de dar el paso, se abre cuando lo das. No esperes sentirte fuerte para avanzar, avanza, y la fuerza llegará. Dios no busca héroes perfectos, busca corazones que aún crean cuando el agua llega a los tobillos. Quizá ahora estés en tu desierto, cansado, confundido, pero el mismo Dios que sostuvo a Moisés, sostiene también tus pasos. Él no ha cambiado. Los vientos que abrieron el mar siguen soplando, y el cielo sigue hablando en medio del silencio. Solo tienes que extender la mano, una vez más. Porque la historia de Moisés no es solo un relato antiguo, es un recordatorio eterno de que los mares se abren, los desiertos terminan y las promesas se cumplen. Y aunque el mundo se cierre sobre ti, aunque el miedo te rodee, recuerda, si Dios pudo abrir el mar para un pueblo entero, puede abrir cualquier camino para ti. La fe que movió las aguas sigue viva, la misma voz que habló a Moisés sigue hablando, solo espera que alguien como tú se atreva a creer. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a Cine Bíblico y acompáñanos en más historias que inspiran fe, esperanza y fortaleza. Cada video es una puerta abierta al alma. No te detengas aquí, tu próxima lección puede cambiarlo todo.